nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Sé que muchos vienen del trabajo, ya cansados, y la tendencia es relajarnos un poquito, ¿verdad? Comenzar a sentirnos un poco ya más cansados de lo normal. Escuchar todavía mensaje nos vuelve un poco difícil mantenernos despiertos, pero le animo a que haga un esfuerzo, ¿verdad? Que concentre en la lectura, si puede apuntar, apunte, porque eso le evita también que el cansancio le lleve al sueño. Haga un esfuerzo, ¿verdad? En algún momento. Evitar que en este momento perdamos el momento de meditación. Efesios 5. Vamos a leer versículos 15 al 20 en esta tarde. Vamos a hacerlo de manera inicial, 15 al 20, que es la parte donde vamos a establecer en este momento nuestro tema de la noche. Efesios 5, 15 al 20. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos juntos. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que vamos a ver hoy, hermanos, es precisamente el tema que nos corresponde de Efesios capítulo 5, la tercera parte, que es andar sabiamente llenos del Espíritu. Andar sabiamente llenos del Espíritu. Hace 3 semanas iniciamos el estudio del capítulo 5 y, como hemos dicho, hermanos, desde el capítulo 4 el apóstol Pablo nos ha ido llevando por la enseñanza de lo que la iglesia debe de ser ahora. Es decir, el tiempo presente de la iglesia, que va desde su fundación hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Ya Pablo nos enseñó acerca del pasado eterno de la iglesia, también nos habló del futuro glorioso de la iglesia, pero ahora Pablo, a partir del capítulo 4, comienza a hablarnos de lo que es el presente de la iglesia. Y ocupa estos 3 capítulos para enseñarle a la iglesia cómo debe de ser su andar. Recuerden que la palabra andar significa vida, precisamente. El andar es la vida. Cuando Pablo usa esta palabra, la usa en el sentido de cuál es la vida, cuál es la conducta, cuál es lo que debe de ser la iglesia. Así que entonces Pablo está enseñándonos cómo andar. Ya vimos en la primera ocasión, versículos 1 al 5, que debemos andar en amor como hijos amados y santos. La semana antepasada vimos que debemos andar en luz como hijos de luz. Y hoy vamos a ver, en versículos 15 al 20, andar sabiamente llenos del Espíritu. Y veremos la próxima semana, para culminar este capítulo 5, andar como Cristo dentro del matrimonio. Andar como Cristo. Ahora, hoy veremos lo que es andar sabiamente. Y Pablo comienza la explicación, nuevamente, en la forma de andar sabiamente en el versículo 15. Vean, por favor, hermanos. Vamos al versículo 15, todos, por favor. Versículo 15 dice, la primera palabra, ¿cuál es? Hermanos, ahí en su Biblia, todos en su Biblia, ¿eh? ¿Cuál es la primera palabra? Mirad. 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 La primera palabra que Pablo utiliza. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Si lo dijéramos en términos muy coloquiales, es fíjense por dónde caminan, ¿verdad? Eso quiere decir, miren con diligencia cómo andéis. Sean apercibidos, fíjense bien, no anden por ahí bobeando, no anden por ahí viendo para otras partes, porque cuando uno anda viendo por todos lados, uno tiende a tropezar, uno tiende a caerse. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, ¿verdad? Pero cuántas veces de pronto cuando vamos a comenzar en alguna parte, estamos viendo por todos lados y no nos fijamos por dónde andamos, y a veces estamos trastabillando, cayendo, y en los peores de los casos podemos hasta caer a veces en una alcantarilla, en un hoyo,
en alguna cosa y a veces damos esos pequeños saltos, ¿verdad? Donde baja hay un desnivel, donde uno baja y se siente feo, ¿verdad? Cuando uno va caminando y no te fijaste si hay un desnivel y bajas de pronto muy, muy rápidamente. Es lo que significa Pablo diciendo, mirad con diligencia cómo andéis. Fíjense bien, pongan mucha atención, sean apercibidos cómo andan. Así que la primera palabra que el apóstol Pablo utiliza, hermanos, es una orden, es un imperativo para decir, miren bien, evalúen bien cómo están andando. Pablo hace un énfasis en que presten atención cuidadosamente cómo está haciendo su andar. Recuerden, la palabra andar no es el andar físico, la palabra andar es nuestra vida, cómo nos estamos comportando diariamente. Así que, sobre todo, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes fíjense bien, porque no deberían andar o vivir ¿cómo qué, hermanos? Como necios. Fíjense bien, porque ustedes no deben vivir como necios. Y hermanos, es notable que el apóstol Pablo utilice esta frase de necios para referirse al estilo de vida de la gente de aquella época. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra necios? Podría haber dicho, no vivan como mundanos, o no vivan carnalmente, o no vivan de manera cualquier otra, pero utiliza la palabra necios. ¿Por qué el apóstol Pablo está utilizando la palabra andar como necios? Para referirse a la vida de la gente de aquella época, de aquellas regiones. Porque cuando utiliza esto, el apóstol Pablo no está hablando de la deficiencia en sí misma del carácter como es la necedad. Que en algunas ocasiones todos nosotros, algunas veces, nos comportamos así. ¿No somos necios alguna vez, hermanos? ¿Mande? ¿No somos necios algunas veces, hermanos? Sí. Ahora, si tú eres necio continuamente, entonces es tu forma de vida. Entonces tú andas o vives como qué? Como necio. Pero la mayoría de todos nosotros algunas veces nos comportamos neciamente. Pero eso no es lo que Pablo se refiere. No se refiere a ese defecto de carácter ocurrente o de pronto que surge de pronto en nuestra vida y nos portamos neciamente en un asunto. No, no se refiere a eso, sino se refiere a un estilo de vida de necedad. No anden como necios, es decir, que su vida no sea un estilo de vida de necedad. Así que no se refiere a la deficiencia del carácter como lo es la necedad, que en algunas ocasiones casi todos nosotros llegamos a expresar, sino más bien al estilo de vida de ser necios. Hay gente que te puede decir que eres necio. Te pueden decir, eres necio porque mantienes tus convicciones o defiendes un punto basado en el hecho de que tú estás convencido de que lo que estás diciendo o haciendo es correcto. Pero eso no es una necedad y mucho menos un estilo de vida. De hecho, si tú estás basando tu postura en una verdad escritural, en una verdad y te mantienes allí, de ninguna manera es necedad. Algunos creen que Pablo cuando dice aquí que no vivan como necios se refiere a las prácticas de la devoción del antiguo culto al dios Baco, la adoración con unas borracheras y fiestas. Y por eso dicen, la gente que vive así vivía neciamente. Es como si dijera el apóstol Pablo, no se conviertan en unos locos borrachos. Aquí está la alusión precisamente más evidente de las orgías que había para el dios Baco, en la cual sus seguidores actuaban como locos, corriendo, moviéndose por todas partes, aparentando un estado salvaje en cualquier sentido. Algunos piensan que ese es el énfasis de Pablo. Vean cómo todos los efesios, cómo esa gente está viviendo neciamente porque viven en una orgía de borrachera para ese Dios, actuando como locos. Parece que esa es la idea. Fuerte. Parece que es la idea fuerte que Pablo comunica a los cristianos. Pero puede ser que esa sea la idea de Pablo, que no vivan así, como gente de su alrededor. Pero si fuera así o no, el énfasis, la idea principal es, no tengas un estilo de vida de necio, que tu vida no sea de necios. Mirad, pongan atención, sean diligentes, que su vida, no andéis como necios.
sino como sabios. Así que, como dije, hermanos, no todos tenemos en algún momento alguna expresión ocasional de necedad. Algunos, como dice el hermano Marco ahorita, algunas veces no, más veces, algunos otros más quizás. Bueno, pero eso es muy diferente, hermanos, a un estilo de vida de necedad. Bien podríamos ser tachados algunos de ser necios, cuando en realidad son convicciones. Pero a lo que Pablo se refiere aquí, hermanos, es un estilo de vida mundano y lejos completamente de lo que debe ser un cristiano. Déjenme aún hacer un poco más de énfasis en estas diferencias, porque el punto está aquí, hermanos. El énfasis de esta noche está aquí. Aprender a diferenciar un estilo de vida de necedad con un estilo de vida de sabiduría o de sabios. Pero quiero hacer un poco más de énfasis en las diferencias de nuestra necedad ocasional con lo que podría ser un estilo de vida o podría convertirse en un estilo de vida de necedad. Porque creo que a veces creo, hermanos, que algunos estamos a un paso de esa forma de vivir una vida de necedad. Miren, por ejemplo, la vida de un necio, que es el estado habitual con la cual vive, es un patrón constante de vida. Toda su vida, todos los días, se comporta como un necio. Vive sin temor de Dios. No hay interés en ninguno en conocer la voluntad del Señor. La persona necia, con estilo de vida así, normaliza su necedad como natural. No ve ningún problema en su manera de vivir de esta manera. Pero las actitudes ocasionales de necedad, por ejemplo, las fallas del creyente, son errores muy puntuales, no un estilo de vida. El creyente teme a Dios, pero a veces actúa impulsivamente y se equivoca neciamente. Pero si hay una lucha interna, el Espíritu de pronto nos convence de pecado, reconocemos el error y buscamos la corrección. Un estilo de vida de necios, hermanos, en cuanto a la verdad de Dios, que presenta en su palabra, ya sea que la leamos o que la escuchamos predicar, también se diferencia, hermanos, o se manifiesta en una diferencia muy notable. Por ejemplo, una vida de necedad, un estilo de vida necia, rechaza la corrección continua, no recibe el consejo de alguien, incluso se burla de la verdad de la palabra de Dios. Miren, Proverbios 1, 7 y 22 dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra insensato ahí es igual que necio, el necio. Versículo 22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, o decir, el conocimiento. Alguien que tiene un estilo de vida, hermanos, de necedad, rechaza siempre la corrección, se burla de la verdad y permanece en la ignorancia voluntaria. Las actitudes ocasionales de necedad respecto a la verdad, hermanos, pueden ignorar un principio en el momento, pero después entienden, comprenden, son redarguidos, aceptan la corrección, buscan volver a la verdad. Pero aquí hay algo muy notable, hermanos. El estilo de vida de un necio y el necio ocasional respecto a la obra del Espíritu Santo. Miren, uno que vive una vida de necio apaga y resiste continuamente al Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Ahora, no es que tenga un necio más poder que el Espíritu Santo y lo pueda apagar en su obra. No se trata de eso. El Espíritu Santo es todopoderoso. ¿Quién puede apagar al Espíritu, hermanos? ¿Quién puede hacer que el Espíritu sea ineficaz? ¿Puede hacerse el Espíritu ineficaz, hermanos? ¿Puede acaso el Espíritu Santo tener un acotamiento, una limitación? ¿Puede acaso eso? No. No apaguéis el Espíritu significa en el propio detrimento de nuestra vida está siendo apagado la labor, la obra del Espíritu Santo en mi vida, no porque no tenga poder el Espíritu Santo, sino porque yo mismo estoy apagando mi propia vida bajo la labor del Espíritu Santo. El corazón se comienza a endurecer, la conciencia se comienza a cauterizar y comenzamos, hermanos, ante la obra del Espíritu Santo a hacer todo lo contrario a lo que la Escritura nos dice. Neciamente, aun cuando lo sabemos, neciamente comenzamos a hacer. Neciamente. Pero las actitudes ocasionales de un creyente que se vuelve en necedad, ocasionales, por ejemplo, puede entristecer al Espíritu Santo, sí. Efesios 4:30 dice:
respecto a este asunto. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero, hermanos, cuando esto sucede en la vida de un creyente, responde, quizás no inmediatamente, pero responde y siempre responderá a la corrección. ¿Y a qué lo va a llevar? Al arrepentimiento. ¿Podemos entristecer al Espíritu Santo en nuestra vida? Sí, una vez más, no es que nosotros pongamos triste al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos poner triste al Espíritu Santo? No, es una vez más hacer en nosotros, en nuestra vida, no permitir esa acción en nuestra vida para nuestro propio detrimento. Pero, hermanos, el creyente que no vive como necio, se arrepiente. Es una necedad de nuestra vida vivir bajo estas actitudes. Ahora, habiendo enfatizado un poquito más la diferencia que Pablo nos da, que nos dice respecto a no vivir una vida de necedad, que es muy diferente a ocasiones de necedad. Yo les digo, hermanos, en este momento, si les preguntara cuántas ocasiones ustedes han vivido ocasionalmente en necedad, y se amachan y dicen, no, así va a ser y ya. Ahora, cuando son convicciones firmes, basadas en la verdad, no es necedad. Son convicciones que hay que mantener. Pero cuando no están basados en la verdad, solamente en mis sentimientos, solamente en mi parecer, solamente en mi orgullo, solamente en lo que yo pienso que debe de ser, eso es una necedad. Es una necedad. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tenido estas actitudes? Yo creo que la mayoría, o todos. ¿No es cierto, hermanos? Todos en un momento. Todos en un momento. Pero eso es muy diferente a un estilo de vida necio. Eso es muy diferente. Y haciendo esta gran diferencia, hermanos, que existe entre uno y el otro, ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice, cómo debe ser el estilo de vida de un creyente. Volvemos a Efesios, versículo 15, 4:15, dice, mirad pues con diligencia, o sea, observen, miren, pongan atención, cómo andéis, cómo viven, no como necios, no en el estilo de vida necio, sino, ahora, ¿por qué digo que cuando dice no como necios, no se refiere a la necedad ocasional, se refiere al estilo de vida? Porque la palabra dice andéis, mirad cómo viven, cómo andan, no como necios. Entonces el estilo de vida es la vida de un necio, sino que ahora su estilo de vida es como la de un sabio. ¿Cómo debe ser el estilo de vida de un sabio? Así que Pablo hace la diferencia entre estos dos estilos de vida, no como necios, sino como de un sabio. ¿Y cómo es esa vida, hermanos? ¿Cómo es la vida del sabio? ¿Cuáles son los rasgos y las prácticas, las virtudes, las características de una vida con sabiduría? Bueno, vamos a ver los versículos 16. La primera, dice, a ver todos, ahí listos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, es el primer rasgo, hermanos, de una vida de sabiduría, la dice Pablo, ¿cuál es? Si vas a vivir como sabio, aprovecha bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo es malo. Aprovecha bien el tiempo porque el tiempo es malo. Esa es la primera característica. Hay dos palabras griegas utilizadas para el tiempo. Y una tiene la idea que significa de un día tras día o hora tras hora. Y la otra tiene la idea de una porción definida de tiempo. Por ejemplo, un tiempo donde algo va a ocurrir. Este es el tiempo del templo. Por ejemplo, es el tiempo de venir a la iglesia el día jueves o el día sábado o el día viernes, el tiempo de los jóvenes. Nos referimos a ocasiones, a circunstancias que están marcadas ahí como tiempo. Bueno, precisamente la palabra utilizada aquí de tiempo es kairos y significa precisamente eso, una porción de tiempo, un tiempo definido, el cual dice debes de aprovecharlo, aprovechando bien el tiempo, es decir, la ocasión. Aprovecha bien la ocasión, porque los días, el tiempo, son malos. No se refiere a los días definidos. ¿Qué días? ¿Qué día de la semana? ¿El viernes, el sábado, el domingo? No. Los días se refiere también al tiempo y al tiempo de las circunstancias que estamos viviendo. Por lo tanto, Pablo está diciendo que uno que vive sabiamente aprovecha bien la ocasión, porque las ocasiones son, o todo el tiempo son, malos. Así que debemos aprovecharlo. ¿Por qué deberíamos aprovechar el tiempo, hermanos?
Porque los días o el tiempo son malos en el sentido moral, hermano. En el sentido moral. Los días son malos. ¿Estos días son malos, hermanos? Ninguno tiene duda. ¿Son estos días malos? Moralmente, hermanos, ¿son días malos? Sí, son malos. Y nos dice aprovechar el tiempo. ¿Y para qué debemos aprovechar el tiempo bien, hermanos? ¿Para hacer riqueza? ¿Para hacer un buen negocio? ¿Para que me vaya mejor? ¿Para construir mejor mi casa? ¿Para tener mejores comodidades? No, esas cosas son naturales de la vida y tienes que hacerlas y tienes que esforzarte, pero cuando dice aprovecha bien el tiempo, aprovecha bien la ocasión, porque estos días son malos moralmente, ¿a qué se refiere? Bueno, el que vive, hermanos, sabiamente, ve siempre una oportunidad, no para aprovechar las ventajas económicas o materiales, sino para sembrar lo eterno, para sembrar lo trascendente, para poder proyectar el testimonio de Cristo, para sembrar la palabra, para dar testimonio de Cristo. Aprovecha el tiempo. La palabra aprovechar es eso. Por eso Cristo dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra donde todo es corrompido, sino háganse tesoros en el cielo. Aprovechen el tiempo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Aprovechamos el tiempo. Pasan días tras días tras días y aprovechamos la oportunidad que de pronto alguien se atravesó, que alguien de pronto nos dijo. Hace rato iba con mi esposa yo al supermercado y estaba yo checando un precio así, pero antes estaba una persona y estaba checando a esta persona ahí y comenzó a esa persona a hablar. Yo estaba detrás, ni sabía quién era, y yo dijo, no, es que yo siempre aprovecho las ofertas, ¿ya? Porque la vida es corta, y pues habla así como si estoy hablando conmigo. Y luego ya vi que sí estaba hablando conmigo, pero ni siquiera sabía quién era yo. Y le digo, qué bueno que aprovecha sus oportunidades. Digo, pero la vida es corta, pero no es la única oportunidad que hay que aprovechar. Porque viene después la muerte. Y luego viene lo terrible. No, sí es cierto, ¿verdad? Ya terminó, se fue. Pero hermanos, yo pregunto, a veces, ¿no será que Dios nos pone personas tan cercanas ahí y lo aprovechamos? ¿Nos aprovechamos o no? Hermanos, la mayoría de veces no. Por eso el énfasis es aprovecha la ocasión, porque el día es, o los días son malos. Vivir sabiamente, hermanos, es aprovechar el tiempo, la ocasión. Así que, hermanos, si hoy pasó un día sin dar testimonio de Cristo y no aprovechamos el tiempo ahí con donde fuiste a comprar, donde fuiste, no tienes que dar todo el plan de salvación ahí, no tienes que simplemente dejar sembrada la palabra, dar un texto de la palabra de Dios, decir una palabra, aprovechaste la oportunidad. Si no lo hicimos, si nuestra única plática fue política y enojarnos y por esto y aquello y por la lluvia y todas cosas, y lo único fue despotricar contra las autoridades y cosas, y se acabó y no dijimos absolutamente nada. ¿Cómo vivimos ese momento, hermanos? ¿Sabiamente o neciamente? Neciamente. Fue una necedad, porque tenías la oportunidad de aprovechar la ocasión. Eso significa, aprovecha la ocasión, porque los días son, o el tiempo es, malo. ¿Cómo vive un sabio? Aprovechando la ocasión. ¿Cómo vivimos hoy, hermano? ¿Aprovechamos la ocasión? ¿Hubo oportunidad de dar testimonio, de dar un texto bíblico, de decir algo? ¿Sí? No piensen que decirle a la persona que Dios te bendiga ya fue todo, ¿no? O qué bueno, o suerte. He escuchado que se dice esto, muy bien, pues, que tenga suerte. ¿Cómo que tenga suerte? ¿Cómo es eso? No, hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Eso es vivir sabiamente. Aprovechar la ocasión para dar testimonio de Cristo. Versículo 17, la segunda característica de uno que vive sabiamente. Versículo 17, ¿cuál es? 17. De cuál sea la voluntad del Señor. Así que la segunda forma de aprovechar, perdón, de vivir sabiamente es entendiendo la voluntad del Señor. Otra vez, hermanos, se manifiesta este contraste entre insensatos y entendidos. No sean insensatos, no sean necios, sean entendidos, sean sabios. La sabiduría cristiana, hermanos, nunca es filosofía, sino teología. La sabiduría cristiana no es que digas esas frases bonitas que aparecen a veces en los celulares, entonces, muy bonito. No, la sabiduría cristiana, hermanos, no es la filosofía de esta vida, sino teología. Siempre pon a Dios en tus frases, en tus palabras. Siempre pon.
Por eso, hermanos, es sumamente importante que para poder conocer la voluntad de Dios, lo primero que Dios demanda es que lo conozcamos a Él. Lo conozcamos a Él. Porque esa es la forma más sencilla y segura de conocer la voluntad de Dios. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, primero conócelo a Él. Cuando lo conoces a Él, vas a saber cuál es su voluntad. Vas a saberla. La palabra se la dice, pero vas a saberla porque estás conociendo a ese Dios. Tercera característica, hermanos, de vivir sabiamente. ¿Cuál es? Versículo 18. Dice. Está dando una serie de mandamientos. Mandamientos. Aprovechen el tiempo. Entiendan la voluntad del Señor, conózcanla y llénense del Espíritu. Esas son las características de vivir sabiamente. Ese sería el mandato central, hermano, de este párrafo. Sed llenos del Espíritu. Es el mandamiento central de todo este párrafo. Es la idea principal. Por eso vivir sabiamente es ser lleno del Espíritu. Será el mandamiento central de todo este párrafo. Y la idea principal, hermanos, de vivir sabiamente. No hay sabiduría sin la llenura del Espíritu Santo. No la hay, hermanos, definitivamente. No hay sabiduría para tu escuela, no hay sabiduría para tu trabajo, no hay sabiduría para ningún área de tu vida si tú no eres lleno del Espíritu Santo. Pero aquí hay dos cosas importantes que debo aclarar, hermanos, respecto a este mandamiento. Porque es un mandamiento, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y hay dos cosas que quiero aclarar respecto a esta característica de vivir sabiamente, sed llenos del Espíritu del mandamiento. Primero, que la llenura no es un estado final o terminal, hermanos. Es decir, nadie está lleno ya. Yo ya estoy lleno. Nadie puede decir, yo ya estoy lleno del Espíritu Santo. Nadie puede decir, yo ya fui, ya estoy aquí en este momento, ya me llené del Espíritu Santo. No, nadie puede decir eso. Cuando dice el mandamiento, sed llenos del Espíritu, hay que entenderlo claramente. No es un estado final o terminal. ¿Ya llegaste a la llenura? No, me falta un poquito. Bueno, ya, ¿cuándo? La próxima semana. Ya, por fin llegué a la llenura y ya. No se trata de eso, hermanos. No se trata de ir a ese punto donde uno llega. Sed llenos del Espíritu, hermanos. Hay que aclarar aquí. La palabra o el verbo usado aquí para llenar es la palabra plero. Llenar. ¿Se acuerdan de plorema? La llenura del tiempo. Plero es llenar. Ahora, este verbo, hermanos, este verbo aquí, pero está en forma pasiva. Eso significa que no lo haces tú, sino que tú lo recibes. El verbo plero no lo haces tú. Tú recibes la acción. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, no es el cristiano quien hace esto de llenarse, sino es el Espíritu Santo quien lo llena. Antes bien sed llenos del Espíritu. Tú no te llenas del Espíritu. Es el Espíritu quien te llena. Y en segundo lugar, este verbo no solamente es pasivo, también está en presente continuo. ¿Qué significa? Que nunca termina, que siempre es así. Por lo tanto, esta pequeña frase, si la tradujéramos literalmente, según el verbo, diría así: estén siempre llenándose del Espíritu. Estén siempre llenándose del Espíritu. Nunca termina. No es que yo ya llegué a la medida de la llenura del Espíritu. Nadie llega a la medida de la llenura del Espíritu. La palabra es, estén siempre llenándose. Hoy, mañana, pasado, todos los días, estemos siempre llenándonos una y otra vez. No hay una medida para la llenura. No hay una medida para decir, ya llegamos al punto, hermanos. Estemos siempre llenándonos. Por tanto, el texto es una acción que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas todos los días. Y esto implica, hermanos, no que yo lo haga, sino que el Espíritu Santo lo hace en mí. Ahora, esta es la primera aclaración. No llegamos a una medida, no llegamos a un punto final. Siempre estamos y debemos llenarnos. La segunda aclaración que debo hacer aquí, hermanos, es que muchos hacen la alusión a este versículo como si fuera, hermanos, un paralelo de la primera idea. Vean otra vez, hermanos. Vean el versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Saben lo que hacen algunos? Lo que algunos hacen es que toman esta idea como un paralelo de la primera idea semejante a la segunda idea. Están diciendo, hermanos, que tú no te debes embriagar de vino porque eso te hace perder la conciencia y el alcohol te hace hacer cosas, te domina
sin que tú te des cuenta. Luego dicen, así también ustedes. Como el vino hace esto con la persona para inconscientemente gobernarlo, ustedes también sean así con el Espíritu Santo. Que Él los gobierne y los lleve a hacer cosas que ustedes ni se dan cuenta ni saben. Algunos hermanos que hacen este paralelismo lo hacen equivocadamente y dicen que así como un ebrio es gobernado en el estado inconsciente por el vino, también lo debe ser el cristiano de la misma forma por el Espíritu Santo. Y eso ha dado la idea de lo que algunos llaman ser borrachos del Espíritu. ¿Han escuchado eso? Ser borrachos del Espíritu. Hay grupos que pregonan esto. Hay iglesias que pregonan esto. Debes embriagarte del Espíritu. Debes ser emborrachado por el Espíritu. Ser borracho del Espíritu, que han acuñado esa frase algunos, es una expresión totalmente equivocada y peligrosa. ¿Por qué, hermanos? Porque no hacen una diferencia como lo hace aquí. Cuando dice antes bien, no está diciendo háganlo así. No es una comparación, es un contraste. Antes bien. Esto es lo que hace el vino con el hombre. Lo embriaga y lo deja inconsciente de sus acciones. Ustedes no, hagan lo contrario. Sean llenos del Espíritu. Totalmente contrario a esto. No te puedes embriagar del Espíritu Santo. Es una expresión equivocada y peligrosa. Porque la embriaguez produce desorden. ¿No más? La embriaguez produce desorden. Pero el Espíritu produce orden. Orden en nuestras vidas. La embriaguez nos lleva a perder el control. El Espíritu nos lleva al dominio propio. Al dominio propio. La embriaguez nos lleva a pecar. El Espíritu nos lleva a la santidad. La embriaguez da un placer temporal. El Espíritu produce gozo santo y eterno. Así que Pablo no dice, emborráchense del Espíritu así como se emborrachan del vino. No. Dice, no hagan esto. Al contrario, déjense gobernar por el Espíritu Santo de manera que Él produzca orden, dominio propio, santidad, gozo, todo en su vida de manera consciente. Pablo no está diciendo, no vivan bajo la influencia destructiva del vino, sino bajo la dirección transformada del Espíritu Santo. Hermanos, el mandato principal para vivir sabiamente es este, sean llenos del Espíritu. Hay una diferencia, hermanos, entre vivir neciamente y neciamente a veces actuar. Vivir neciamente, hermanos, no es de cristianos. Actuar neciamente nos puede suceder esto. Algunas veces. Así que, ¿cuál es el punto principal aquí, hermanos? Para que esto no suceda, sean llenos del Espíritu. Aunque no dice santo, por supuesto que se refiere al Espíritu Santo. Ahora, para terminar y culminar, hermanos, quiero que vean cuáles son las evidencias de uno que es lleno del Espíritu. ¿Cuáles son las evidencias de uno que es lleno del Espíritu? Vean el versículo 19, por favor, al 21. Vamos a leerlo, 19 al 21. Hasta el 20, perdón. 19 al 20. Leamos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las evidencias externas de uno que es lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos. Es decir, entre ustedes hablen de esta manera. No es que yo comience a hablar con el hermano Marco a través de cantos e himnos, ¿verdad? Que usemos un canto para comunicarnos. ¿Por qué no vino al templo hoy, hermano? No se refiere a eso. No se refiere a esas cosas, ¿verdad? Cuando dice, hablen entre vosotros con salmos e himnos, es decir, edifíquense mutuamente. Edifíquense. Su hablar sea de edificación, hermanos. Si vamos a juntarnos para tomar un café o un refresco o una coca, ¿no? La plática puede girar en muchas cosas alrededor en un momento, pero después, edificación. Edificación mutua. Después del saludo, después de hablar de los resultados del fútbol y de las cosas que a veces nos apasionan de pronto, bueno, ya hablamos y edificamos mutuamente. Edificarnos, hermano. Y luego dice, cantando
y alabando al Señor en sus corazones. Es decir, uno que es lleno del Espíritu Santo adora interna y sinceramente a Dios en el corazón, dando siempre gracias por todo. Hay una actitud de gratitud continua al Señor, sujetando los unos a otros, como dice al final, versículo 21, que no hablemos de someternos unos a otros en el temor de Dios, que es el tema que nos atañe para la próxima semana. Vivir una vida igual que Cristo, pero hermanos, sujetándonos unos a otros. Ahora, hay muchas evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos el fruto del Espíritu Santo, tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la capacitación del Espíritu Santo, pero lo que aquí Pablo nos menciona es de una manera muy evidente. Si vas a vivir sabiamente, necesitas ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo sé que soy lleno del Espíritu? Bueno, evidentemente tienes que comenzar todo un proceso en tu vida de someterte a la palabra, de ser dócil al Espíritu Santo, de poder, hermanos, siempre ser redarguido por el Espíritu Santo. Y luego, las evidencias son estas. Nos edificaremos mutuamente. Si te voy a hablar por teléfono, no sé para darte el último chisme de las cosas, sino para edificarnos. Para edificarnos. Si vengo al templo, voy a buscar todo el tiempo, hermanos, para poder adorar al Señor lo mejor que pueda. ¿Cuál es el mandato del Señor, hermanos? Ustedes me ven que pongo ya atrás, yo no sé, alguna pregunta, no, pero ¿por qué lo pone? Eso es para niños, no poner orden aquí. Mire, hermano, cuando he quitado eso y se me ha pasado a poner ahí, atrás las hojitas de no se siente aquí, ¿lo han visto? ¿Están ahí? Y, ¿pero por qué pone eso? Y me dijo, eso es como para niños, hermano, pues ya somos grandes. Alguien me dijo una vez. Digo, sí, pero aún así no lo hacemos. Les he quitado a veces. ¿Y saben dónde se sienten algunos? Allá atrás, cuando ya saben que no. Y ahí van atrás. Se me pasó. Y dice, ¿pero por qué pone eso? La Biblia dice, hermanos, cuando fueres a la casa de Dios, siéntate más para oír que para forzar el sacrificio de los necios. ¿Cómo quieres vivir? ¿Sabiamente? Busquemos adelante siempre. ¿Para qué? ¿Saben por qué? No es tanto porque los quiero tener aquí enfrente de mí. Los puedo ver de aquí hasta allá, los puedo ver. Y con el micrófono ustedes pueden escucharme. Pero hermanos, de alguna forma, de alguna manera, sentarnos atrás nos distrae de todo. Nos da oportunidad para cuando queremos salir, salimos. Estamos acá como que nos sentimos relajados. No puedo. ¿Verdad? Bueno, yo sé que de pronto hay algunos que no importa. Estamos a la hora que se levantan y salen. Pero yo lo que veo hermanos, es que el Señor nos invita a vivir sabiamente. Y hay características y hay acciones que debemos de hacer que reflejen una vida de sabio. ¿Por qué? ¿Porque hay normas? No. Porque el Espíritu Santo está actuando en nosotros y nos mueve y nos motiva y nos redarguye. Así que, hermanos, ¿cómo quieres vivir? ¿Sabiamente o neciamente? Para vivir sabiamente hay que ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar, por favor. Señor, te pedimos en esta noche que, así como nos enseña el Señor a andar como hijos amados, andar en luz como hijos de luz, podamos también vivir, Señor, y andar sabiamente, porque somos llenos del Espíritu Santo. Y rogamos, Señor, que nos ayudes, porque muchas veces nuestra actitud, nuestro corazón, nuestra rebeldía, nuestra necedad, no hace en nosotros, Señor, posible que la acción del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. No porque el Espíritu no tenga poder para hacerlo, Señor, sino porque nosotros, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, no dejan lugar para la expresión espiritual por nuestra necedad, Señor. Ayúdanos a erradicar de nosotros esas acciones necias, continuas y constantes, para que no vivamos o andemos como necios. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos y lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Vamos a culminar, hermanos, esta noche con nuestro tiempo de peticiones personales. Así que, si alguien tiene alguna petición, por favor, hermanos, nos menciona su petición. Hermano Marco.
Bueno, si quiere, metas hermano, decirle, yo aquí les... bueno. Creo que sí lo escuchaban allá los hermanos en la transmisión, pero ya. Muy bien, sigue. ¿Quién más tiene alguna petición? Víctor. Buenas noches, hermanos. Pues primeramente dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia. En esta noche, hermanos, me gustaría que oraran por un servidor, por la salud. En esta semana anterior se me subió un poco la presión. Ahorita estoy checándola todos los días. Pues que Dios me vaya guiando. Si es necesario utilizar medicamento en un futuro o un futuro pronto, pues que Dios me lo vaya indicando, que ya fui al médico, me está checando ahorita, entonces que Dios me vaya dando esas pautas pues para poner en orden esa parte, ¿no? También le pido que oren por mi esposa, por un servidor, que Dios nos siga dando sabiduría, nos siga dando entendimiento. La semana pasada Lucio y Nayeli les dimos la clase del bautismo y dijeron que sí tomaron la decisión de bautizarse. Primeramente ellos se bautizan en las próximas semanas, el día que haya bautismos, y que Dios siga dando sabiduría para que ellos puedan terminar con bien su discipulado, y que pues ahora que van el domingo, o si es que puedo acompañarlos, que Dios nos siga dando más gente para poder discipular, y que Dios nos siga dando sabiduría y entendimiento para seguir con este ministerio que hemos comenzado. Gracias, hermanos. Muy bien. Ahora por tu petición. Daniel. Buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga. Yo quiero pedir de sus oraciones para que el Señor me permita seguir dando testimonio en mi casa, a mi abuela y a mis hermanos. Les pido por mis hermanos, se llaman Oscar y Tomás, que el Señor me permita darles testimonio cada vez más y que puedan venir a la reunión de jóvenes que estamos esperando con el hermano Beto. Y también que el Señor me ayude en este tiempo que me desocuparon del trabajo al inicio de la semana, y que el Señor me muestre su voluntad en ese sentido. Muy bien, vamos a orar por tu petición. Lucy, ahí está Lucy, por favor. Buenas noches. Yo les ruego de sus oraciones por mi familia en Álamo. Primeramente, antes que nada, doy gracias a Dios porque pues Dios les libró de muchos peligros que tuvieron en la inundación en Álamo. Doy gracias a Dios porque les preserva la vida. Doy gracias a Dios porque a pesar de que pues tuvieron muchas pérdidas materiales, están con bien, están en ánimo en el Señor, y doy gracias a Dios porque ha suplido sus alimentos, porque hay mucho desabasto, y doy gracias a Dios por las personas que les han suplido esa necesidad, y pues pido sus oraciones para que, pues sabemos que va a tardar un poco el volver a acomodarse en cuanto a los trabajos, pero pido para que Dios poco a poco vaya supliendo cada necesidad, en especial para los estudios de mis sobrinos que están fuera y pues dependen de la economía de sus papás. Entonces, para que pues Dios de alguna manera puedan seguir estudiando. Muy bien.
Vamos a hablar por esa necesidad de todas las personas. La iglesia de Álamo también. Me decía Lucy que el agua llegó hasta arriba del segundo piso, ¿verdad? De la segunda planta. Entonces estuvo muy fuerte la inundación ahí en esa parte, ¿verdad? En Álamo, en algunas partes. En el templo, en la iglesia donde está, pues la iglesia donde va Lucy, donde está el pastor Elías, todos ellos, creo que también tapó todo el primer piso, ¿verdad? Completamente, todos los salones, todos están ahorita en limpieza tratando de rescatar. No creo que puedan rescatar nada prácticamente, pero oremos por ellos, que el Señor les guarde y les provea. De hecho, hermanos, decidimos como iglesia, les comunico, ¿verdad? Tratar de apoyar un poco en esta parte, sobre todo en este caso al pastor Elías, ¿verdad? En estas necesidades que tiene, porque obviamente no van a tener en algún tiempo. Pero también si alguien quiere añadirse a todo eso, poner una ofrenda, algo especial para esto, lo puede hacer en su sobre en algún momento, ¿verdad? Para los hermanos de allá, para la iglesia de allá también. Bueno, ¿alguien más levantó Emanuel, ¿levantaste, hermano? ¿No? Perdón, pensé que le había levantado, pero de una vez. Pero aprovecho. Buenas Sí. noches, hermanos. Dios les bendiga. Yo quiero pedir que me ayuden a orar por la salud de mi esposa. Tuvo un pequeño accidente y anda un poquito contracturada de su columna, bueno, del cuello. Y pido también por las clases del instituto, por el cuidado de los niños en sus escuelas y también por una petición especial. Muy bien, vamos a orar por ellos. Hermanos, esta semana tuvieron la predicación, todos ellos están súper nerviosos, el primer día de predicación, entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Por los 16, 17 que participaron en la práctica de la predicación el martes pasado. ¿Quién más de este lado? Allá, hermano Jesús. Gloria a Dios. Les bendiga, hermanos, pues primeramente dando gracias al Señor porque Él es bueno, nos ha suplido en este tiempo que no he tenido un trabajo fijo, pero siempre estoy haciendo algo, entonces Él es bueno. Y lo principal aquí sería pedir por mi madre. La siguiente semana cumple ya las 5 semanas de su fractura, pero esperando en Dios que ya quitándole el yeso, la siguiente semana haya pegado correctamente. Por ahí salió una radiografía que iba un poquito chueco, la soldadura, pero pues alguna rehabilitación saldría ya mucho mejor la movilidad, y el otro brazo pues le punza bastante y cambiarle medicamento a ver qué nos pone el doctor, que el Señor tome control pues de ahora sí de sus dos brazos. Uh-huh. Muy bien, vamos a orar por la rehabilitación de nuestra hermana, ¿verdad? Por su salud también. De este lado, hermanos. Bueno, ya no sé si alguien más de aquí. ¿Nadie más? Entonces, de este lado, ¿alguien tiene? Alberto. Buenas noches, hermanos. Pues yo quiero agradecer a Dios porque nos permitió ir y regresar de Chihuahua por unas cuestiones médicas. También por la oportunidad que tuvimos tuvo la oportunidad de mi suegra de estar unos días aquí y escuchar la palabra, y pues que el Señor siga obrando en su corazón y pueda llegar a conocerle, ¿verdad? También por el trabajo, a pesar de las situaciones, pues tenemos trabajo y pues que el Señor nos siga dando sustento, y por nuestra vida espiritual también. Muy bien. Vamos por esa petición. Ociel. Sí, buenas noches, hermanos. Pido por sus oraciones, por la salvación de nuestras familias, por el trabajo de cada. Hoy sé que varios hermanos están mencionando eso, también por mi trabajo. Diferentes cosas ahí han estado pasando y está crítico ahí por nosotros. Gracias a Dios, como dijo el hermano Alberto, pues tenemos el sustento por parte de nuestros empleadores y seguir orando porque la situación mejore. Por los estudios de Yael y de Esteban. También pues pedir por la actividad de la clase de misiones, ¿verdad? Que es este domingo, que Dios ponga en las personas que a lo mejor nos van a poder escuchar o quieran escuchar el deseo de poder ser encaminados o acercados a la presencia del Señor,
y también por nuestra vida y crecimiento espiritual. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna petición? Hermana, hermana Tere. Sí, ¿verdad? Buenas noches, hermanos. Pues yo primeramente, Dios, darle gracias a Dios porque pudimos venir a su casa a oír su palabra y escuchar. Y luego pues le doy gracias a Dios porque ayer yo cumplí un año más que Dios en su misericordia pues me dejó llegar. Y también pido por la salvación de mis hijos y por la vida espiritual de nosotros y pues por la salvación de toda mi familia. Muy bien. Vamos a orar por esas peticiones, hermano Mike. Seguirlos invitando a que oren por la conversión de la familia Román -1 y la familia Guerra y una petición especial. Muy bien. Vamos a orar por esas peticiones, hermano Mike. Bueno, creo que son todas las peticiones. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Aquí también la hermana Aida Armida pide por su salud mental, espiritual, física, por la conversión de sus hijos y fortaleza para su cuñado y sus hijas también, que la hermana nos decía que falleció su hermana esta semana pasada. La hermana Alejandra también pide que oremos por su vida espiritual, por la salud y por sabiduría también para ellas. Bueno, vamos a orar en esta noche. Padre, una vez más delante de tu presencia, porque es sumamente importante recurrir a ti en todo tiempo, Señor, a cada momento. Tú no te cansas, Señor, de escucharnos, ni de que vayamos a ti, Padre. No nos desprecias, no nos echas fuera. Gracias, Padre, porque nos podemos acercar a ti confiadamente. Podemos acercarnos a ti, Señor, de la manera como lo hace un hijo con su padre, sabiendo que nuestras necesidades están completamente, Señor, suplidas en ti, en la forma y la manera que tú quieres. Así que, Padre, no tenemos duda de que tú conoces nuestra necesidad, nuestro sentir. Tú conoces perfectamente todo ello, Señor. Ayúdanos a cada vez más a aferrarnos, a confiar en ti, a saber que nuestras circunstancias, Señor, no son tan grandes ni tan abrumadoras cuando reconocemos que estamos debajo de tus alas y que estamos seguros ahí y que tu provisión siempre, Señor, se manifiesta a nosotros de manera como tú lo has manifestado continuamente hasta ahora, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están pasando por tiempos de enfermedad, los guardes, les bendigas, Señor, les fortalezcas, permitas que su confianza en ti, Señor, se fortalezca en medio del dolor y en medio de la necesidad, Padre. Te ruego también, Señor, por aquellos que están pasando por problemas laborales, por mis hermanos, Señor, que han perdido el trabajo. Rogamos que les ayudes, Señor, que les guíes. Por aquellos, Padre, que aún lo tienen y que están pasando por tiempos también difíciles. Guárdales, Padre, también todo este tiempo. Guarda sus vidas. Guarda tu iglesia, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles y rogamos en el nombre de Jesucristo que podamos hacer y mantener, Señor, en nuestro corazón siempre con las actitudes correctas, adecuadas, Señor. No en un positivismo, Señor, de vida, sino en una confianza plena en ti. Que suceda lo que suceda, Señor, y pase lo que pase, estamos bajo las mejores manos. Lo que tú querrás hacer y lo que tú quieras hacer, Señor, te agradecemos, te honramos por ello, Padre. Guárdanos en esta noche, llévanos con bien a nuestra casa, Padre, y podamos nuevamente el domingo estar aquí para glorificar y honrar tu santo nombre. Te alabamos, Dios, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, con un canto y oración por las ofrendas. Y mañana tenemos reunión de damas, reunión de